Bien, el Señor Jesús el texto que hemos leído va a explicar algo concerniente al reino de los cielos. Para eso, Él va a hacer una comparación, va a comparar el reino de los cielos con algo que nosotros conocemos, para que entendamos a qué se refiere con el reino de los cielos. Bueno, el asunto, primeramente tenemos que preguntarnos por qué es que el maestro procede a hacer esta enseñanza, la enseñanza del reino de los cielos. Y tenemos que retroceder un poco la lectura para tratar de entender de dónde viene la situación, o sea, qué situación generó tal declaración del Señor Jesús. A veces cuando leemos la Biblia, en las predicaciones, estamos leyendo una porción que pertenece a un texto más grande y como ignoramos lo que antecede, le damos una interpretación ya muy personal. Pero no olvidemos que cada porción de enseñanza tiene una situación que obliga o exige que se dé esa enseñanza, que se dé esa palabra. En este caso, el Señor va a hablar del reino de los cielos y lo va a comparar con algo para que podamos entender, pero antes de eso está la situación que generó esta circunstancia o esta enseñanza. Vamos a ver versículo 10, entonces ahí encontramos la situación. Versículo 10 del mismo capítulo 13 de Lucas dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? La sanidad en la sinagoga fue la circunstancia que motivó a hacer esta explicación de en qué consiste el reino de los cielos. Cuando nosotros pensamos en el reino de los cielos, quizás nuestra mente nos lleva a imaginarnos en un reino pues que no está en este mundo, es el reino de los cielos. Así como nos suena, decimos: es en los cielos, mientras que acá es la tierra. Estamos en la tierra y nos vamos al reino de los cielos. Esa interpretación fácil, ligera, nos lleva a un error. Y el error es que el reino de los cielos ya no está contenido en la eternidad, sino que el reino de los cielos se ha hecho presente en el tiempo presente, actual, en esta tierra. Ha sido introducido a esta tierra por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se hizo presente, Él era el Rey del reino de los cielos. Y el reino de los cielos ha de extenderse a la tierra. Y todo este ámbito de vida terrenal va a ser alcanzado por el reino de los cielos. Y aunque todavía haya una existencia terrenal con situaciones terrenales, ya el reino de los cielos está operando en medio nuestro. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Ahora, un reino es el ámbito donde gobierna un rey.
Este ámbito puede ser, por ejemplo, una nación, ¿ok? Una nación que tiene un rey. Israel tenía su rey, David. Y David gobernaba y reinaba en toda esta nación limitada por sus fronteras. Y cada nación tenía su rey. Egipto tenía su rey, su faraón. Y Asiria y Babilonia y Fenicia. Y cada nación tenía su rey. Y cada uno extendía sus límites y establecía su autoridad en ese reino. ¿Y de qué manera establecía su autoridad? A través de sus leyes. Eran las leyes del reino. Nosotros no tenemos un rey. Nosotros vivimos en algo que se llama democracia, donde elegimos a un gobernante. Y este gobernante debe de administrar una nación por las leyes. Las leyes definen la existencia de la nación. Las leyes deben de hacer que las personas vivan y disfruten de toda la riqueza que esta nación tiene. Para eso son las leyes. El reino de los cielos tiene sus leyes o sus principios. Y estos tienen que ser establecidos con la finalidad de que se extienda, se establezca y traiga beneficio a las personas alcanzadas por el reino de los cielos. En este ámbito, por ejemplo, llamado iglesia, lo que nosotros estamos haciendo es, estamos reforzando los principios del reino de los cielos en tu vida. Fíjate qué interesante. A pesar de ser un reino espiritual, es un reino que se extiende, se manifiesta, se expresa por medio de principios. Principios que nosotros tenemos que seguir. No los seguimos, el reino se estanca. Si los seguimos y obedecemos, el reino avanza. Y de eso se trata, de que el reino de los cielos crezca. Estas parábolas, que tenemos acá dos, ¿ok? La de el grano de mostaza que se sembró y la levadura que se mezcló en 3 medidas de aceite, expresan eso, expresan crecimiento, ¿ok? Crecimiento para beneficio de quienes han de ser alcanzados por ese crecimiento. Ahora, la situación, ¿por qué se dio esta enseñanza? Sencillamente porque sucedió algo en la sinagoga que el Señor Jesús tuvo que reprender. ¿Están ahí, hermanos? Ok. Los que se están durmiendo, levanten la mano, por favor. Nadie, o sea que todos están despiertos. Qué bueno, eso me alegra. Hay una situación en la sinagoga que el Señor Jesús reprende. La situación es esta. La reunión en la sinagoga es todos los días sábados. Los sábados los judíos obligadamente van a la sinagoga. Ahí no se lava ropa, ahí no se juega fulbito, ahí no me quedo a dormir hasta tarde, ni tampoco limpio la casa, ni voy de visita. No, los judíos tenían que ir a la sinagoga porque esa era la norma que se debería de cumplir. Bueno, y en la sinagoga están todos. Están los varones, están las mujeres atrás con los niños. El responsable de la sinagoga se llama el principal de la sinagoga, es el ministro de la sinagoga, es el pastor de la sinagoga. Son hombres preparados y enseñados para tal función. Habían a veces más de 1, 2 o 3, dependiendo del tamaño de la sinagoga. Y en Jerusalén habían muchas sinagogas, no había una sola. En poblaciones más pequeñas posiblemente haya 1 o 2 sinagogas. En Jerusalén habían sinagogas para todo tipo de gente. Ya los judíos habían complicado todo este tema. En esta sinagoga está el Señor Jesús presente y seguramente le dan a él la oportunidad de enseñar. Ya Jesús era conocido, ya Jesús era seguido por muchos, y donde entraba, el maestro generaba siempre un revuelo pues en el pueblo o en la ciudad. Era el rabí, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando llegaba a una sinagoga, él siempre era invitado a hacer uso de la palabra, a enseñar. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, sigamos entonces. Cuando era invitado a alguien, esta persona
estaba en un lugar un poquito más elevado, pero él se sentaba y la congregación estaba parada. Bien. A veces se sentaban todos en el suelo, no habían sillas, no habían bancas, se sentaban todos en el suelo y se acomodaban ordenadamente. Todo era riguroso allí. Nadie podía salirse un centímetro de la norma en la sinagoga. Y quien vigilaba todo era el principal de la sinagoga. Él estaba mirando y decía, ¿y ese por qué se está durmiendo? ¿Y esa hermanita por qué mira para otro lado? ¿Y ese varón por qué anda mirando sus zapatos? Ellos observaban todo. ¿Y este por qué vino así? ¿Y este por qué viste así? ¿Y este por qué habla aquí? ¿Y esas señoras del fondo por qué cuchichean? ¿Y esos niños por qué no los controlan? A esas observaciones, el principal de la sinagoga ponía sanción, reprensión. Entonces, la gente vivía la religión planchaditos, ordenados. ¿Ok? Si es tiempo de reír, reír. Si es tiempo de estar callado, callado. Si es tiempo de mirar para arriba, todos miran para arriba. Nadie puede romper la regla. Entonces, cuando yo iba a la sinagoga, ya iba a un lugar donde era todo restricciones, no había libertad y por lo tanto no había bendición. La sinagoga se convirtió en un lugar de mucha condenación y sanción, donde me enseñaban a mí a odiar a un gentil y decir los gentiles son unos perros. Nadie puede comer con un gentil, nadie puede entrar a la casa de un gentil, nadie puede darle la mano a un gentil. Y ten mucho cuidado porque si te contaminas, contaminas toda tu casa. Y si nosotros te vemos que haces amistad con un gentil o con un publicano o con un pecador, no entras a la sinagoga. Entonces la gente decía, no, yo no puedo perder el privilegio de ir a la sinagoga. Yo no puedo ser sancionado, porque si yo soy sancionado, todos mis amigos y mis familiares me van a rechazar. Y ustedes saben que nosotros cuidamos mucho el rechazo. Por eso siempre buscamos ser, vestir, como los demás quieren que seamos y vistamos, para que nadie nos rechace. Jesús rompía esas reglas. Jesús rompía las reglas que limitaban al hombre y lo encerraban dentro de esto, de no recibir bendición cuando la bendición debería de estar al alcance de la persona. Entonces el maestro observa que allí, ahí, por allá, hay una mujer que está encorvada. 18 años estuvo encorvada. Encorvada no porque de niña le gustaba dormirse así, sino encorvada porque tenía un espíritu de enfermedad. Es decir, la razón de su enfermedad no era física, era exactamente, le dieron en el clavo, hermano, maravilloso, espiritual. Y se debía a un demonio, era un espíritu de enfermedad, era un demonio que venía a enfermarla. Ese era el accionar de ese demonio. Y enfermarla significaba atar a esta mujer a esa situación de infelicidad. Nadie que esté enfermo es feliz, mis queridos hermanos. Yo no sé si usted está feliz cuando tiene diarrea. ¿No? ¿Dolor de cabeza? Ay, estoy feliz, por Dios, la cabeza me mata. Nadie dice una cosa así. Nadie está feliz porque le duele la espalda o le duele la rodilla. Nadie. Estar enfermo 18 años. Por Dios, qué agonía. Y es cierto, no hay ciencia médica que ayude a esta mujer. Y aun si lo hubiese, la ciencia médica no puede resolver lo que un espíritu de enfermedad ocasiona. El doctor no le va a decir, mire, tome esta cápsula que en media hora el espíritu sale. Nunca. Échese esta crema que va a ver el demonio que le atormenta la piel, se va. Nunca. Nunca. Si es un demonio, está atado. La persona está atada, totalmente atada. Por eso que es peligroso caer en ataduras demoníacas. Es muy peligroso y nosotros somos propensos a ser atados demoníacamente, no a ser poseídos, porque ya el Espíritu Santo está en tu corazón. Pero a causa de nuestras tendencias, de nuestras pasiones, de nuestra concupiscencia, muchas veces caemos en ataduras peligrosas que lo único que van a hacer es traer infelicidad, pobreza y después mucho dolor a nuestra vida.
Y lo hizo un espíritu de enfermedad a causa de una situación personal. Porque para que un espíritu pueda operar en mi vida, se necesita una puerta por la cual entrar. Esa puerta es un consentimiento divino. Si es por una debilidad mía, es por mi responsabilidad. Y si es porque Dios consiente, es para probar mi fe. Como fuere, todos nosotros tenemos que estar atentos. No sé si alguno quiere estar como esta mujer, 18 años atada a un espíritu. Jesús la vio, entendió perfectamente. No necesitó que le hagan nada, ni tomografías, ni ecografías, ni nada de nada. Jesús la vio y dijo, por Dios, ¿cómo pueden tener a una mujer 18 años atada a un espíritu de enfermedad? ¿Para qué sirve una sinagoga si no puede ayudar a esa mujer? Lo que pasa es que la sinagoga perdió toda capacidad de operar para beneficio de las personas. Porque ahí el principal de la sinagoga es un hombre que no tiene mayor realidad espiritual. Es como un pozo seco, 3 veces seco. Si vas a buscar agua, no hay agua. Si buscas agua en esa congregación, no hay agua. Todos son sedientos, hambrientos, necesitados, todos. Solo hay que mirar sus familias, solo hay que mirar a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, sus esposas, para ver la gran pobreza espiritual que hay en esta gente. Pero todos están callados, porque me están chequeando, pues, nos están viendo. Y en esta sociedad, todos nos tienen que ver bien. Por eso publico lo que publico, para que me vean, pues. TikTok. Para mí, TikTok era un juguete. En mi época de niño, le estoy contando hace poquito tiempo nomás, era una bolita con unas bolitas con una pitita que tenía una pestaña. TikTok, TikTok, TikTok. Ese era el TikTok. Entonces, cuando dijeron el TikTok, dije, ¿TikTok? ¿Qué TikTok en celular? ¿Qué nueva cosa han inventado estos para sujetar a la gente, por Dios? Porque la gente anda enchufada en el TikTok. Ya no sé cuántas formas de esclavitud van a inventar, pero para la gente vacía, todas estas cosas les encaja perfectamente. Es como la comida chatarra, pues. Una vez que le agarras hábito, no la puedes dejar. Las alitas broster, por ejemplo, las picantes son deliciosas, hermano. Si a mí me dicen, papá, ¿quieres que te compre algo? Alitas broster. No, mejor no. No, mejor sí. No, mejor no. ¿Qué luchas, no? ¿Se imaginan esta pobre mujer? Yo no sé qué pasó con ella. Nadie podría decir, no podríamos culparla. ¿Qué habrá hecho? Pues, ¿no? No podríamos ser como los judíos. Algún pecado habrá cometido ella o sus papás para que tenga esa enfermedad. No sabemos, no sabemos. El asunto es que allí estaba la mujer. Ahora, una persona como ella no necesita sanción. ¿No es cierto? ¿O no? ¿O sí? A ver, tú vas y visitas a una persona que está enferma, ¿ok? ¿Qué le dices? Es muy importante porque para algo vas, no solo para llevar fruta, creo que no te van a dejar llevar fruta, pero ¿para qué irías a visitar a una persona enferma? Para darle ánimo. Tú no sabes el valor de lo que significa ser animado. Animado es ser fortalecido interiormente con palabras adecuadas y correctas. Ok. Que también puede ser el efecto contrario. Te pueden desanimar con ciertas palabras. Te dicen algo y te mandaron pero al suelo, por Dios. O te dicen algo y elevaron tu autoestima. Y muchas veces tu salud va conforme a tu autoestima. Muchas veces. ¿Qué le vas a decir a una persona enferma? Pues ten ánimo. Le traerás palabras de consuelo, palabras de fortalecimiento. Buscarás que la persona se conecte al Señor mediante la fe, porque de eso se trata. La medicina hasta un punto. Más allá de eso, si se necesita algo, eso es solamente Dios. Y tú sabes que las cosas de Dios se obtienen por medio de la fe.
Sin fe es imposible acercarse a Dios ni recibir nada de Él. Entonces, a esta mujer nadie le daba palabras de ánimo. Más bien la miraría y decía, se vaya a pegar hoy esta enfermedad. La gente se separaría porque nadie sabe. En ese mundo religioso solo separamos y desechamos. Hasta que Jesús la vio. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, versículo 12. Cuando Jesús la vio, ¿qué hace el maestro? Qué interesante, todos me están siguiendo. A ver, ¿qué dice en sus Biblias? Pues es importante que usted lea el texto, pues. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Con esas palabras, el Señor realizó lo siguiente. Número 1, rompió la atadura aquella a la enfermedad. Número 2, echó al espíritu de ella. Número 3, si había algo que perdonar, el Señor perdonó allí. Número 4, liberó a la persona completamente. Entonces, cuando el Señor dijo esas cosas y esas palabras, la mujer que estaba encorvada se enderezó. 18 años, hermanos. Yo no sé cómo estaría esa columna. Una columna postrada de esa manera por 18 años. Te van a decir, necesita usted terapia, por lo menos medio año de terapia. Nada. La mujer se enderezó en el instante. Lo cual a nosotros nos alegra, pues. Como dice el versículo 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Tendríamos que haber sido la mujer para sentirnos dichosos y felices y saltar por toda la sinagoga glorificando a Dios. No importa que el principal de la sinagoga me reprenda, pero yo tengo que darle gloria a Dios. Porque 18 años de mi vida me la pasé encorvado. 18 años, hermanos. Hay personas que quizás no estén encorvadas físicamente, pero viven sus ataduras años. A ver cuándo somos libres. Necesitamos entonces que algo actúe en nosotros para romper esa atadura. Bueno, ahí se hizo con la mujer. Entonces, versículo 14. A ver, lean por favor el versículo 14. ¿Qué dice? Las hermanas lo leyeron bien. Ahora queremos escuchar a los varones. A ver, hermanos varones, solo los varones. Vamos, empiecen. 14. Qué interesante. Alguien se enojó porque esta mujer fue sanada. El principal de la sinagoga. Estaba enojado con Jesús. Yo que lo invito a predicar y me hace una cuestión de estas. ¿No? ¿Qué cosa hizo? Sanó a esta mujer, hermano, y era día de reposo. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar semejante desorden en el día de reposo, en la sinagoga? Puso sus manos sobre ella y la sanó. Me malogró el culto. Y todavía, no contento con eso, le dice a la gente, miren lo que le dice, 6 días hay en que se debe trabajar. 6. En estos pues venid y sed sanados. Nunca había sanidad en esa sinagoga, nunca.
Porque este hombre no tenía esa realidad en su vida para por lo menos a ver si hoy día no Dios unge al principal de la sinagoga, puede ser. No había posibilidad. Nunca la gente iba a ir a buscar una sanidad. Esta mujer iba 18 años a la sinagoga. Jamás hubo preocupación del principal. Hermanita, venga mañana domingo, porque para ir el primer día de la semana era domingo. Venga mañana domingo que vamos a orar por usted. No. Hermanos, oremos por la hermanita fulana, necesita mucho nuestras oraciones. Hoy día no pudo venir por su problema de salud. Oremos. No. Nunca hubo nada. Pero sí la ofensa contra la religión. ¿No es cierto? En estos, pues, venid y sed sanados y no en día de reposo. Allá, entonces, el día de reposo es más que la bendición que esta mujer pueda recibir. O sea, más importante es el día de reposo que la persona. Lo cual eso no puede ser. No puede ser. Es ahí como que viene la reacción del maestro, versículo 15. El Señor Jesús le respondió y le dijo, hipócrita, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Claro, porque el animal no entiende de días de reposo. El animal tiene que comer y tiene que beber, sea sábado, sea martes, sea jueves, sea lunes. Entonces ellos permitían que en el día de reposo uno, antes de irse a la sinagoga, vaya, desate. Desatar era la acción reprendida. Jesús desató a esta mujer, pero sí estaba permitido desatar animales, no desatar personas, pero sí desatar animales. Desataba al animal y lo llevaba a comer y a beber, y una vez que cumplía con eso se iba a la sinagoga a no hacer nada. ¿Qué cosas? Y Jesús reprende esto. ¿Acaso cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham dice que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Pero por supuesto, debería. Más importante era esta mujer que un buey o un asno. Pero durante 18 años nadie pudo hacer nada con ella. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Habla del reino de los cielos. El Señor va a introducir el tema del reino de los cielos, porque lo que acabamos de ver en la sinagoga no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Aquí se habla del Dios de los cielos, se habla del reino de Israel, se habla de las cuestiones futuras, aquí se habla de que Israel es mucho mejor que todos, aquí se habla de que Israel es cabeza de las naciones, aquí se habla de que ellos y la ley honrada por ellos son lo más bonito que tiene Dios en el mundo. Aquí se enseña que los gentiles son perros, que a los griegos no hay que verlos, que a los romanos hay que escupirlos por ser invasores. Aquí se enseña que a las pecadoras hay que apedrearlas y a los leprosos hay que botarlos. Aquí se enseña que toda persona que está contaminada por alguna situación, esos hay que echarlos, separarlos. No pueden venir, no pueden ir a los cultos. Eso no es el reino de los cielos. Por mucho que ahí tengan los rollos de los profetas que se leían todos los días de reposo, allí no había reino de los cielos. No. Miren, mis queridos hermanos, vamos a comparar al reino de los cielos para entender. ¿A qué compararé? ¿A qué es semejante? Versículo 19. El reino de los cielos, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Qué le pasó al grano de mostaza? Ah, qué interesante. Creció. ¿Y qué más? Se hizo árbol. O sea, no quedó pequeño. Se hizo árbol. ¿Y qué más? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Qué interesante. Bueno, aquí teníamos unos arbolitos frutales que mi hermano Pedro quiso arreglar, pero creo que ya los mató.
los, no sé si fue poda o deforestación, pero la cosa quedó un poco triste. Pero Dios, el Señor nos despierte a estos arbolitos y empiecen a, como llegó la primavera, hay que decirle, llegó la primavera para que echen flores. Bueno, cuando tenían muchas hojas, es que se enfermaron, tenía mandarinas y tenía limón. Ya. Yo tenía, digo, porque aquí estaban, dos chigüillos, esos pajaritos negros, ¿no? Aquí ya vivían ellos. Estaban en ese arbolito, que no era grandote, pero ahí estaban felices, gordos. ¿Por qué? Porque esos niños se comían la comida del perro, picoteaban. Y se iban a mi poza donde están mis peces y tomaban agua. Y como eran fruteros, tenían los plátanos de las tortugas. Así que para ellos esto era el paraíso terrenal de los chigüillos. Increíble, ¿no? Ellos no plantaron esos arbolitos, ni tampoco construyeron esa poza de agua, ni siquiera compraron la comida, pero ahí andaban, ahí no se movían. Y andan por ahí todavía, ya se reacomodaron en el otro árbol. Miren cómo es cuando algo da cobijo, cuando algo protege. Qué bonito es una casa cuando encuentras cobijo, afecto, cariño, protección. Qué terrible es la casa donde los hijos a los 14 años se quieren ir porque papá viene y ya sabes cómo es papá. Porque ya sabes cómo es mamá. Qué excelente es cuando vives en un lugar que te cobija, que te protege, que te da sombra, y eso es un árbol. Eso es un árbol. Por eso que las aves anidan en los árboles, porque el árbol le da protección contra el viento, le da sombra en el calor del día, lo protege del frío y de la lluvia. Los árboles. Y más de un árbol le ofrece alimento. ¿No es cierto? Porque todos los frutos que comen los pájaros salen de los árboles. Sí. Nuestros parques, algunos árboles son medio frutales y tienen algunas semillas que a los pájaros les gustan. Hasta las ardillas están proliferando en Lima cuando yo en mi vida había visto ardillas. Qué excelente es cuando algo crece y se vuelve así. Entonces, el reino de los cielos es como una semilla de cualquier cosa, en este caso del grano de mostaza. Fíjate que acá no es como en la otra parábola donde el énfasis va a lo pequeño del grano de semilla. No, acá el énfasis es que la semilla esta crece y se hace árbol grande. Y es un árbol tan grande y tan fuerte que ofrece cobijo y protección a quienes buscan un lugar seguro. El reino de los cielos debe de ser algo que pueda permitir a las personas cobijarse y encontrar allí protección y ayuda, pero se tiene que extender, tiene que crecer, se tiene que hacer fuerte el reino de los cielos. Miren que hay países donde el evangelio es muy, muy numeroso. Yo no sé el porcentaje de evangélicos en el Perú. No sé si llegue al 20% de evangélicos. ¿Algunos saben la cifra? ¿Algunos se interesó por ahí y averiguó cuántos evangélicos somos? Es un poco difícil, ¿no? Bueno, los países centroamericanos, muchos de ellos tienen una alta población de evangélicos. Por ejemplo, Guatemala. En Guatemala hay pueblos enteros que son evangélicos. Pueblos enteros. Y la cantidad de evangélicos en Guatemala, en mi época, creo que era el 40-50% de evangélicos. En El Salvador la cantidad de evangélicos es altísima. Pero hay un problema. Los mayores índices de delincuencia y homicidios están en esos países, donde hay gran cantidad de evangélicos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el reino de los cielos allí no se ha hecho fuerte. Se pudo haber hecho numeroso, pero en lo numeroso
no hay fortaleza. No hay. Entonces, para contener la maldad, lo que tiene que hacer la autoridad es ponerse más dura que el malo. No queda otra. El reino de la ley civil. Okay. Es como que acá digan, ya, para poder contener la delincuencia, entonces, a ver, Ministerio Interior, me cercan todos los olivos, no me sale una persona de los olivos y voy casa por casa y saco a todos. Entro cuarto por cuarto, reviso hasta los water de cada casa, saco todas las armas, toda la droga, toda la gente indocumentada, a todos, listo. Eso no lo van a hacer nunca porque acá no les interesa hacer nada. No les interesa. Y eso lo vemos todos los días cuando vemos un noticiero. Por esta calle no pasa nunca un sereno, menos un patrullero. Solo las motos que te asaltan. Esa es la constante en casi todos los distritos. Bien, en El Salvador subía el pandillero al bus y le decía al chofer, ya, tu propina para la causa. Y si el otro no tenía, le metía un balazo delante de todos, allí. Así que los choferes de los buses eran baleados y asesinados. Entonces uno pregunta, ¿y qué hace la iglesia? ¿Qué hace el reino de los cielos? No puede contener la maldad de los hombres. Pero si la maldad debe ser contenida por la gracia, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Pero es que no hay esa realidad en esas personas. Mis queridos hermanos, el reino de los cielos, y eso va a lo segundo, vamos a leer la segunda comparación, versículo 20 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Versículo 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Sabe? Cuando se hace pan, se tiene que mezclar la harina con levadura para que el pan pueda fermentar y la masa pueda hinchar y tengamos nosotros pan, si no vamos a tener tortillas. Para que tu pan francés no sea chato como una galleta y sea infladito como te gusta comer, necesitamos fermentar esa masa y eso se hace con levadura. Si no fermenta, cuando se hornea, no hincha. ¿Te imaginas comer un panetón como si fuera una galleta de vainilla? Sería horrible esa Navidad. Para que eso no suceda, necesitamos echarle levadura a esa masa. ¿Ok? Entonces, el reino de los cielos es así. Es como la acción de esta mujer de mezclar levadura con harina. La levadura siempre es una porción pequeña. La harina, 3 medidas de harina, no especifica cuánto, pero es un montón de harina. No importa la cantidad. La levadura tiene la capacidad de fermentar la harina que encuentre. Bien, es una acción que viene de afuera hacia adentro y de adentro a todo. ¿Sabe dónde está el reino de los cielos? Ese reino que como el árbol tiene que crecer, extenderse y hacerse fuerte. ¿Sabes dónde está el reino de los cielos? El reino de los cielos dejó de estar lejos, allá en los cielos. El reino de los cielos que estuvo allá muy lejos, lo trajo Jesucristo acá a la tierra y le dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Es cierto o no es cierto? No sé, creo que están dormidos ustedes, no importa. Eso es lo que dijo el maestro, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acto seguido, se puso a enseñar. Con su enseñanza, el maestro lo que hizo fue introducir en los corazones los principios del reino de los cielos. Es cierto, lo dijimos al principio, el reino de los cielos es espiritual. No funciona con un presidente cristiano. Ese fue un error que los evangélicos pensaron, que para cristianizar este país hay que poner un presidente cristiano, un congreso cristiano y un alcalde cristiano. No, lo único que generaría sería una guerra civil. Porque tú no puedes darle receta cristiana a los pecadores. Eso es como que la hermanita cristiana regresa a su casa donde tiene un marido bien complicado y le diga, te vas a ir con el diablo, deja eso, deja de fumar. Cállate, mujer, ¿no es cierto?
A ningún marido de esa clase le gusta que su mujer evangélica le diga lo que tiene que hacer ni cómo vivir. Es que el pastor nos enseñó, ya voy a ir a visitar a ese pastor, vas a ver. Y voy a tener ahí un señor con una pistola enojado en la puerta buscándome. Lo único que usted le enseña a mi mujer es ser rebelde. Eso no podemos cambiar el país, no podemos cambiar una ciudad, no podemos cambiar un barrio, ni una familia, ni una persona, si no introducimos algo en la persona, algo que no pertenece a este reino, sino pertenece al reino de los cielos. Entonces, es espiritual porque por el Espíritu Santo viene nuestra conversión y se alimenta y se extiende por los principios que nosotros tenemos que aprender. ¿Saben por qué hay muchos evangélicos y poca influencia? Porque son malos evangélicos. ¿Me entiendes? Son malos evangélicos. Porque no les entra ningún principio. Creen que evangélico es el que va a una iglesia, se sienta, canta y da un sol de ofrenda. Eso es ser evangélico para muchos. Y eso no. Si así vamos a venir, no vengamos y no demos ese sol. Compremos un chupete y saquémosle más provecho a eso. Necesitamos fermentación. Necesitamos fermentación. La fermentación es que ese Espíritu Santo, desde adentro, tú sabes, si todos nosotros pasamos por un psicólogo o un psiquiatra, todos salimos mal de algo. ¿Sí o no? No creen ustedes, pero es así. El psicólogo decía, lo que pasa es que usted tuvo una mamá, ¿cómo se dice? ¿Ah? Dominante, castrante. Castrante. Es que le quitaba la virilidad a todos y la vitalidad a todos. Ese es el matriarcado en la casa. Entonces, usted es el resultado de un matriarcado en su casa. Por eso usted, señor, es así. Pues usted teme aquí, por eso que usted es así. Y es curioso que los niños criados por madres que ejercen matriarcado siempre buscan esposas que sean matriarcas en su casa. Y al revés también. Igual las niñas. La mayoría de nosotros arrastramos los maltratos, la falta de amor, la comparación, la humillación, las necesidades materiales y afectivas de nuestra infancia y adolescencia. Y esas han dañado nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, ¿qué hacemos con toda esa mochila de cosas? Cada vida es una historia. Mi papá abandonó la casa, mi mamá se fue, mi papá falleció, ¿no? Nosotros vivimos mal, siempre estuvimos así. Mi mamá se puso mal, se enfermó. Mis papás peleaban todo el tiempo, mi papá le pega a mi mamá. Cuando fui grande tuve que pegarle a mi papá porque tuve que defender a mi mamá. Yo digo, todas esas vidas, ¿cómo son ahora? Llegan a una iglesia. Ya, ¿qué recibimos en la iglesia? Lamentablemente, mis queridos hermanos, no hay persona que pueda meter la manito y acomodar todas las cosas en nosotros y dejarnos arreglados y ordenados. No. No es como contratar a alguien que nos limpie la casa y que deje todo bien bonito, ventanas, paredes, piso bien encerado, los baños bien limpios, ¿no es cierto? Las macetas bien regadas. Eso no existe. Nadie puede hacer eso, solo Dios, a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? Y lo que hace el Espíritu Santo es establecer sus principios. Sin principios no tienes nada. Nosotros tenemos valores que nos enseñaron nuestros papás, ¿no es cierto? Quizás valores de honradez, de generosidad, etcétera, valores, todo tipo de valores. De repente no, de repente nuestros valores eran opuestos, violencia, amargura, grito, yo no sé. Pero nuestra vida es lo que nuestros valores nos dicen. Cuando viene el Evangelio a nosotros por el Espíritu Santo, lo que hace el Señor es darnos sus principios, que finalmente son nuestros valores.
Si no establecemos esos principios, no podemos. Vamos a vivir siempre frustrados, frustrados. Cristo no funciona, la iglesia menos. Y se han dado cuenta que el problema no es de afuera, sino de adentro. Porque la levadura tiene que leudar la masa. No es la mesa del panadero, ni las manos del panadero. Es la levadura con la masa. Hay un trabajo interno que tiene que hacerse, que no lo estamos haciendo, que tenemos que hacerlo. En esa sinagoga no pasaba nada porque no había levadura, pues. No había, la levadura era diferente, era la levadura de la religiosidad, pero no era la levadura de la espiritualidad. Y eso es lo que Jesucristo vino a traer. Miren, hermanos, el propósito de la vida de un creyente. ¿Cuál es el propósito de la vida de un creyente? ¿Cuál es el propósito? ¿Tú eres creyente? Estás acá, me imagino que eres creyente. ¿Cuál es el propósito de tu vida? A ver, ¿qué sueñas con hacer? Finalmente, le voy a decir, todo propósito siempre es un propósito copiado o prestado. ¿Ya? Nunca es original. O sea, no creo que tú hayas sido, voy a ver, mamá, papá o amorcito o quien fuere, voy a apartarme y me voy a ir a un lugar solo, unos 3 días, para pensar en mi vida y definir mis propósitos. Nadie hace eso. Muy raro es el que así lo hace. Nadie define sus propósitos así. Todos nosotros ya hemos agarrado un propósito de alguien en la vida. Por ejemplo, somos fans de alguien, o somos admiradores de alguien, o queremos emular a alguien. Por eso nos peinamos, porque miramos una revista y decimos, amiga, así quiero. ¿O no? ¿O no? Dígame pues. Así es, así quiero. ¿Qué? ¿Como el de arriba? No, el del centro, ese me gusta. Ah, ya, genial. Y después, los zapatos tú no los mandas a fabricar. Tú vas a la tienda y dices, ¿no es cierto? Otros lo hicieron para ti, claro. Tú tratas de encajar tu gusto ahí, pero finalmente es lo que otro hizo. Yo veo esas peluquerías ahora, que son los barbershop, miro por la ventana. Lamentablemente tengo que verlo. No hay otra forma de conocer, porque yo nunca he entrado a un barbershop. ¿Qué van a hacer conmigo, pues, hermanos, un barbershop? Tampoco sería mucho abuso, ¿no? Ok, ni barba, ni nada. Para cortarme el cabello, que me corto el cabello, por si acaso no vayan a pensar que no, porque me quede muy largo. Voy donde mi peluquero de hace 200 años, que yo solo llego, lo saludo, me siento, me corta y me voy. No hay nada más que hacer. No le digo, ahí está Cristiano Ronaldo, está Brad Pitt, están todos ellos. Y no voy a decir, hoy quiero ser como... Córtame, oye. Es todo. Acomodé. En cambio, en el barrio yo veo que le echan, está así el chico así, y aquí hay una maquinita y un vapor así. ¿Qué es? ¿Para qué lo humedecen este pata? El vapor así en la cara. Después, le hacen media hora. Yo creo que lo que este chico necesita es un masaje. Y bueno, pues a veces cuando uno se sienta en la silla del peluquero y te pone las cosas, tú, ay, te pasa como corriente, qué rico, siempre uso la cosa. O te pone la masajeadora, ese aparato que de repente dices, ¿qué sabes? ¿Qué sabe? No conozco gente que defina sus propósitos, los toma prestados. Todos los tomamos prestados. Hasta que llegó Jesús y vino a traer un propósito, el propósito de tu vida. Y llegó así, caminando a las orillas del mar de Galilea, miró a unos pescadores y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Dejando las redes,
lo siguieron. Por ahí entró a una ciudad y encontró a un publicano, un cobrador de impuestos, sentado en el banco de los tributos públicos, un negociazo, por supuesto. ¿Ok? Quizás para algunas personas el dinero es el propósito, pero no, para este hombre ese propósito fracasó. Tenía dinero, pero el dinero venía acompañado, convuelto, odio, rechazo, pérdida de afecto. Lo odiaban a este hombre. Hasta que Jesús pasó y le dijo, sígueme. O sea, deja eso y sé mi seguidor. Deja de emular a un publicano más grande que tú y imítame a mí. Yo te voy a dar un propósito para tu vida. ¿Saben qué hizo Mateo? Mateo dejó todo. Y se puso a la cola de los demás discípulos y se fue con Jesús. ¿Cuál es el propósito en la vida de un creyente? Para algunos chicos es reproducirse y nada más. No, y todavía se reproducen mal. Digo mal porque aún para reproducir a los perritos decimos, oye, tengo una perrita muy bonita, ya, pero lo cruzamos con el mío. El tuyo es feo, hermano. Lo cruzamos con tu perro, es un chusco. En cambio, mi perrita no, tengo que buscarle a alguien más simpático. Ay, el tema de la reproducción es un capítulo que no te imaginas. Con el tema de la reproducción no solamente sacamos hijos que se parecen a nosotros genéticamente, sino que les transmitimos espiritualmente muchas cosas. En lo genético va lo espiritual, muchas cosas. Por eso que un creyente no se puede casar con un incrédulo, porque no puedes mezclar, unir luz con tinieblas. No se puede. Y aún entre creyentes, los creyentes tienen que ver bien con quienes se casan. A mí me dicen, pero es cristiano, pastor. ¿Cómo así? Vino una vez al culto. Y cuando usted hizo el llamado, pasó adelante. Yo me acuerdo. Pero igual, para mí no es creyente. Pero si vino una vez, se convirtió. Pero para mí no es creyente. Pero se convirtió. Mira, fulana, no es creyente. ¿Me entiendes? No es creyente. Vas a cometer el error de tu vida. Ah, bueno, si el asunto es así, entonces yo tampoco vendré, miré a la iglesia de fulano de tal. Perfecto, le dije. Yo no soy ni dueño de la iglesia ni dueño de las personas. Tú tomas tu decisión, pero te repito, ese no es creyente. Y se fue. Tuvo 2 hijos, totalmente divorciada. ¿Cuál es el propósito de tu vida? El propósito de tu vida no es, bueno, quizás una aspiración, llegar al cielo, no es solo llegar al cielo. Porque a veces corregimos y decimos, no, yo quiero ser salvo. Es como Nicodemo, ¿qué cosa puedo hacer para ser salvo? Le dijo a Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué debo de hacer? No es solamente llegar al cielo cuando uno muera, es también ser un instrumento de Dios en esta tierra, para ser como el arbolito, para llevar a otros a la presencia del Señor o traerle bendición a otros. Qué genial lo de un árbol donde todos los pajaritos vienen y hacen nido. Así tenemos que ser nosotros. O sea, la gente no debe de correrse de nosotros, sino debe de venir a nosotros, no para ser compañeros de diversiones paganas, sino para encontrar en nosotros algo que darles. O sea, qué excelente que uno llega a emergencia al hospital y en la puerta está el médico diciendo, ¿qué tienes? Apenas pones un pie. ¿Qué es lo que tiene usted, señor? Doctor, tengo un cólico terrible. Venga. Señorita, traiga de una vez, tómenle los signos vitales, qué sé yo, las primeras cosas que se hacen, y le sacan análisis y le dicen, no te preocupes que de aquí sales bien. No, hoy llegas a emergencia, señorita, ay, doctor, por Dios me muero. Tengo que caerme y botar sangre para que corran, recién me levanten, me pongan en una camilla y ya viene el doctor, y en 2 horas ya viene el doctor. ¿Y dónde está ese doctor? Por Dios, pero ya viene, pues, no eres el único enfermo. Pero me estoy muriendo. No, nadie se muere acá, pum, se murió. ¿Cuál es el propósito nuestro en la tierra? Ser un instrumento de Dios para brindarles a otros lo que hemos recibido del Señor. Y para ello
nosotros tenemos que permitir, así como la harina fermentada, tenemos que ser fermentados por Dios internamente. ¿Ok? Para yo ser externamente una persona que bendice a otros, primero tengo que haber experimentado una bendición interna. Porque es de adentro hacia afuera. Primero es de afuera hacia adentro. Llegué a este lugar, un lugar que no me cuadraba, pero recibí el Evangelio, acepté a Jesucristo, le entregué mi vida, el Espíritu Santo vino a mí. Todo de afuera hacia adentro. Y una vez que entró, ahora todo es de adentro hacia afuera. Empiezo yo como la levadura a transformar todo. Mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, todo. Mi visión de la vida, todo. Mis valores cambian, no tengo enemigos, no puedo aborrecer, no puedo odiar, no puedo rechazar, no puedo chismosear, no puedo. ¿Por qué? Porque es contrario a la naturaleza que yo debo de llevar adentro para ser de bendición a otras personas. Si no me voy a convertir como el principal de la sinagoga, pues voy a enojarme cada vez que vea una cosa que no va conmigo. Me voy a enojar. Y voy a estar criticando. Miren, yo entiendo la situación política por la que pasamos y realmente la repruebo. Pero yo no puedo llamar a ratas, perros. Es una cosa vergonzosa. En el WhatsApp del barrio, los vecinos se pusieron para echar a estas ratas de este país. Reunámonos hoy en la marcha, así que esto que el otro, ratas aquí. Se reían ratas. El siguiente chat, no se olviden de ir a la procesión. Y aquí la fotito de la procesión. Digo, ¿qué religión es esa, por Dios? ¿Qué religión es esa? ¿Esa es nuestra religión? En la sinagoga, sí. Pero con Cristo no. Necesitamos esa renovación interior, mis queridos hermanos, que cambie nuestra vida. Bueno, aparte que ya me cansé, se me acabó el tiempo. Y tenía 40 versículos más que leerles, que yo sé que ustedes estaban deseando leerlos conmigo, pero como sé que ustedes tienen hambre también y están cansaditos y medio semi-asfixiados por las mascarillas, tenemos que terminar. Necesitamos dejar que Dios obre en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos. Al final, tenemos que sujetar nuestros pensamientos a sus pensamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quiénes tienen acá menos de 20 años? Levante la mano, hombre, sea valiente. Ya, menos de 25. Vaya. Qué bonita edad. El rey David, así joven como usted, se presentó al campo de batalla y se dio cuenta que durante 40 días nadie peleaba. Y dijo, oye, ¿por qué no están peleando? Ahí están los filisteos, ¿por qué no van y pelean? No, dice, espérate. Y salió de entre los filisteos un gigante. Ya ni me acuerdo cuánto medía, pero era muy alto. Y demandaba que envíen a alguien para pelear con él. Nadie iba. Todos estaban muertos de miedo. Y insultaba al gigante. Y David dijo, no hay quien vaya y le corte la cabeza a este incircunciso que se ha atrevido a insultar a los escuadrones del Dios viviente. Todos, cállate, no digas esas cosas, es peligroso, te vayan a mandar ahí con ese gigante. Entonces fue y le dijo al rey, mándeme a mí que yo le cortaré la cabeza a ese insolente. ¿Tú vas a ir, muchacho? Tú eres muchacho, tú eres agraciado, simpático. Ese hombre es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué vas a hacer tú? No, le digo. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre y cuando viene un animal, un oso, un león, y se lleva a una de mis ovejas, yo voy tras él, lo alcanzo, le abro la boca y rescato a mi oveja. ¿Ok? Y si se levanta contra mí, lo agarro del hocico y lo mato. O sea, le perdoné la vida, pero si se vuelve insolente, lo mato. Se acabó el asunto. Así hago yo con ellos
así haré con ese hombre. Y el rey solo dijo, anda, pues que te maten, oye. Lo mandaron al chico ese a pelear. Ya usted conoce la historia, ¿no es cierto? ¿Qué hizo David? Le terminó por cortar la cabeza a Goliat. Para eso le clavó una piedra en la frente con su honda. Cayó herido de muerte el gigante, corrió David, se subió sobre él, sacó la espada del gigante y de un solo golpe se la cortó. Y regresó del campo de batalla con la cabeza del gigante en una mano y con la espada del gigante en la otra mano. Muy bien, joven, ¿a qué gigante vas a matar? ¿Al gigante de la pornografía? ¿De la hierbita? ¿De la noviecita del sexo? ¿De la rebeldía? Y podemos ir pasando de edad en edad, ya 30 años para abajo, a ver, y después de 50 años para abajo, y después 80 años, claro, menos de 80 años, Moisés, por ejemplo. Es decir, con esto, mis queridos hermanos, y también las hermanas, ¿no? Estamos ¿en qué libro de la Biblia estamos en los sábados? Qué maravilloso libro, Ruth la Moabita. Ya le propuso matrimonio a Booz, ¿no es cierto? Ayer se lo propuso. Increíble esa mujer, por Dios. Extiende tu manto sobre mí. Qué palabras de esa mujer. La fe de Ruth es increíble. Y era una moabita. Pero Booz la reconoció, eres mujer virtuosa. Todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. El siguiente sábado, Booz va a rescatar a Ruth y se va a casar con ella. ¿Ah? Qué mujer, ¿verdad? Pariente cercano, el pariente redentor. Igual. La realidad espiritual es el reino de los cielos en nosotros. Que nuestra oración sea como el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esa es nuestra oración. Esforcémonos, hermanos, para que el reino de los cielos sea una realidad en nosotros. No es tarea fácil, porque hay que luchar contra algo en nosotros que es rebeldía. No quiero, porque no quiero. Sí quiero, pero no quiero, pero a veces quiero, pero después no quiero. A todos nos pasa, a todos. Jesús, frente al Padre, le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ve? Todos luchamos. Pero es ahí cuando tenemos que tomar la decisión correcta, que sea la voluntad del Señor, su reino en nosotros. Cerramos nuestros ojos, por favor.